hay que redefinir o definir de nuevo qué es una señal digital. En este caso, una señal digital es una variación entre 0 y 5 volts sin valores intermedios. ¿Qué quiere decir? Que solo tenemos dos valores posibles en una señal digital: 0 volts y 5 volts. Dentro de nuestro Arduino va a guardarse un 0 o un 1 para representar 5 volts y un 0 para representar 0 volts. O también la palabra low o high. Bien, continuamos ahora con qué es una salida digital. Si bien recuerdan, chicos, una salida digital nos permite variar el voltaje entre dos valores. Como bien decimos, digital solo tiene dos valores: 5 volts, 0 volts. Dentro de Arduino se representa como 5 volts es un 1 y 0 volts es un 0. Y esto se va a variar mediante programación. Todo esto lo podemos hacer de manera programada, la variación. Yo cuando decida aprender o mandar a mi salida 5 volts, pues lo puedo hacer en cualquier momento. O en cualquier momento yo puedo mandar 0 volts. Esto se decide mediante la programación y no mediante cables o circuitos externos o cambiar circuitos. No, es todo programado. Bien, también tenemos que ver qué es una entrada digital. En este caso, una entrada, véanlo de la siguiente forma. Una entrada digital es como si tuvieras una persona observando en ese pin. Y esa persona, cuando alguien conecta un cable o envía voltaje, le pregunta: oye, ¿qué voltaje estás conectando en este pin? Y la persona le dice 5 volts o 0 volts. Entonces el pin, la entrada digital, puede leer o puede estar consciente, o de esta forma decirlo, puede saber si son 5 volts los que están conectados en ese pin o 0 volts. Recuérdalo, si es una entrada digital solo puede leer dos valores, 0 y 5 volts. Ya dentro de Arduino el valor 5 volts se representa como un número 1 y el valor de 0 volts, chicos, se va a representar como un valor de un número 0. También recuerden, se conoce como un high y un low. Es recomendable que no excedan los valores de 5 volts porque pueden dañar su entrada digital y no sean menores a 0 volts, es decir, no metan valores de menos 1 volt, menos 3 volts. Manejen valores dentro de ese rango de 0 y 5 volts. También cabe destacar que una entrada digital maneja lo que es un umbral. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos 5 volts en el valor máximo y valor mínimo 0 volts, el umbral sería el 2.5. Es decir, si tengo un valor mayor que 2.5 volts, hasta 5 volts me lo consideraría como un alto o un 1 o 5 volts. Si tengo un valor menor que 2.5 volts y es mayor que 0 o igual, está en ese rango, me lo consideraría como un bajo o 0 volts o un 0 dentro de Arduino, recuérdenlo. Entonces solo podemos leer o solo se puede representar como 5 volts, 0 volts, o dentro de Arduino hay que recordar que un 5 volts es un 1, un número 1, y dentro de Arduino también 0 volts es un 0. Bien, yo para poder encender mi LED pues necesito realizar programas como los que hemos estado realizando. Ahora vamos a distinguir lo que es un programa y un algoritmo. Básicamente, un algoritmo es un conjunto de instrucciones ordenadas, finitas y delimitadas que deben ser claras y precisas, con el fin de describir la ejecución de una tarea. Es decir, la tarea a realizar debe ser muy bien descrita, debe estar primero que nada ordenada. Los pasos que se van a seguir desde el 1, el 2, el 3, el 4 hasta el n pasos que vayan a realizar, por lo que es finita. Se pueden contar esos pasos que se van a realizar. Deben ser claros y deben estar bien delimitados. Delimitados significa eso, que debe ser claro en lo que van a hacer en cada paso. De todas las instrucciones o ejecuciones que se van a hacer para hacer esa tarea. Y bien, entonces, ¿qué es la distinción entre un programa y un algoritmo? Pues un algoritmo que se está ejecutando o está siendo realizado por una computadora se conoce como un programa. Un programa es una secuencia lógica de instrucciones para ejecutar una tarea específica en una computadora. Es decir,
cuando un algoritmo se está llevando a cabo por una computadora y va realizando una tarea, entonces se habla de un programa. Por ejemplo, mi algoritmo es, yo quiero crear una luz parpadeante. Entonces, ¿qué voy a hacer en programación? Pues voy a encender un LED, luego me voy a esperar un segundo, luego voy a apagar mi LED y luego voy a esperarme un segundo y inicio de nuevo, y así voy a estar continuamente, todo el tiempo, hasta que se desconecte mi Arduino. Esto es el algoritmo, ¿no? El paso 1, encender el LED. El paso 2, esperarse un segundo. El paso 3, apagar mi LED. El paso 4, volver a esperarse un segundo y reiniciar. Entonces vean, los pasos están contados y son finitos. Se pueden enumerar, son claros y específicos. Se tiene que encender el LED, se tiene que esperar, se tiene que apagar y luego se tiene que esperar. Son específicos y claros. Pero es un algoritmo. Porque hasta que yo esto lo traslade a mi Arduino, lo cargue, lo escriba en un código y lo cargue, ya sería un programa, se estaría ejecutando por Arduino. Esa sería la diferencia entre algoritmo y programa. Bien, yo para poder hablar con mi computadora necesito de las instrucciones. ¿Y qué es una instrucción? Las acciones que realiza un programa se expresan en instrucciones. Por ejemplo, cuando prendíamos un LED, ocupamos la instrucción de digital write en el pin, el número, y un low o un high, dependiendo que si queremos enviar 5 volts o si queremos enviar 0 volts. Esa es una instrucción que le dice a Arduino: enciende o envía 5 volts en este pin, o envía 0 volts en este pin. Esa instrucción la entiende Arduino. Y a través de estas instrucciones podemos realizar acciones que va a hacer nuestra computadora. El orden en el que se ejecuta, podemos tener varias instrucciones. Por ejemplo, encender, luego apagar, luego esperarse, luego apagar y luego esperarse otra vez. Es el flujo del programa. Ese orden de instrucciones es como se denomina flujo o control del programa. Ya una cierta secuencia. Para recordar todo esto, vamos a abrir Tinkercad, chicos. Vamos a seleccionar la opción de crear un nuevo circuito. Esperemos a que se nos cargue nuestra ventana de circuitos para poder editar un nuevo circuito. Y en esta ventana vamos a elaborar un circuito con entrada con una salida digital. Lo primero que vamos a hacer es añadir un Arduino, chicos, recuérdenlo, Arduino. Seleccionamos este elemento. Ahora, ¿qué más podemos agregar, chicos? Un proto. Ay Dios, ¿qué hice? Regresamos a lista. Recuerden que esta fecha es la acción previa. Un proto board, o aquí aparece como breadboard en inglés. Lo añadimos. Y vamos a hacer un pequeño zoom para poder ver de manera más adecuada nuestros elementos. Voy a agregar un LED. Por el momento lo vamos a colocar aquí. También vamos a agregar una resistencia que la vamos a colocar aquí. Recuerden, la resistencia para un LED con 5 volts, que Arduino maneja voltajes de 5 volts y 0 volts, hay que recordarlo. Es de 220 y colocamos el negativo. Aquí unimos el negativo. Unimos el negativo al negativo de Arduino, y recuerden que el negativo de Arduino aparece como GND o 0 volts. Ground en inglés. Entonces es GND. Este pin le vamos a conectar el menos. Y el cátodo pues de nuestro LED. Ahorita no lo vamos a encender. Lo que vamos a hacer, colocar antes los 5 volts que van a mi circuito. Bien. Vamos ahora, chicos, a seleccionar algo que se llama multímetro. Recuerden lo de las clases previas, para poder censar mi voltaje. Entonces yo tomo mi multímetro y lo voy a colocar más o menos por aquí arriba para que se pueda observar. Y voy a añadir este pin directamente a tierra o negativo, y con una salida digital voy a escoger color naranja. Lo voy a agregar
a un pin digital. Pueden escoger cualquier pin digital, recuérdenlo. Los pines digitales pueden ser salidas y entradas. En este caso lo vamos a hacer como una salida. Bien, vamos a la parte de código en este momento y escribimos text o cambiamos a la sección de texto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a crear en el pin 6, no, es el pin 3, disculpen, en el pin 3 una salida. Y después en el pin 3 voy a enviar un alto por 3 segundos. Luego de nuevo en el pin 3 voy a enviar un bajo por 3 segundos. Y vemos qué va a pasar. Recuerden que anteriormente encendía nuestro LED, pero en este momento lo que vamos a hacer es, por medio de un multímetro, observar el voltaje que está siendo enviado 0 y 5 volts para ver si es en realidad. Recuerden que height es equivalente a un 1. Si yo aquí coloco un 1 es como si tuviera un height. Y el low también se representa como un 0. Entonces yo voy a correr mi simulación y ver si es verdad. Entonces vean, 5 volts, 3 segundos, 0 volts, 3 segundos, vuelve a encender 5 volts y luego manda 0 volts, luego vuelve a enviar 5 volts y vuelve a enviarnos 0 volts. Recuérdenlo, el 1 es 5 volts, el 0 es 0 volts dentro de Arduino. También se representa como high. Ay, no estaba escribiendo. No detuve la simulación, hay que detener la simulación para escribir. Y high y un low. Recuérdenlo, el low significa 0 o 0 volts. Y debería ser lo mismo. Vean, 5 volts, 3 segundos 0 volts, 5 volts, 3 segundos 0 volts. Y así puede estar todo el tiempo. Entonces hay que recordar que de esta forma podemos crear lo que es 5 volts y 0 volts. Ahora, ¿qué va a pasar si yo, en este caso, quiero leer mi entrada digital y mi entrada digital, pero ahora yo quiero estar viendo qué está ocurriendo? Voy a completar mi circuito de más al de arriba también para que pueda tener aquí 5 volts también. Y la otra parte también del GND, aquí le voy a poner GND. Este hay que recordar que debe ser rojo, se ve cambiar porque estaba seleccionado. Y lo colocamos rojo para que esté correctamente, recuerden, tierra. Y ya hay tierra aquí, y acá ya hay 5 volts. 0 volts y 5 volts, recuerden. O GND, también se reconoce así. Ahora yo voy a utilizar una nueva instrucción que se llama va a ser digital write, para poder yo estar enseñando qué está ocurriendo cuando leo una entrada. Pero ¿cómo le voy a hacer para yo poder leer una entrada? Entonces, primero que nada voy a tomar un cable de color verde para distinguir entre entrada. Lo voy a colocar en mi pin 4 y directamente lo voy a mandar a 0 volts o tierra. Recuérdenlo, GND significa negativo o 0 volts. Y bien, entonces yo cuando utilice esto como entrada, recuerden, ahora no va a ser el pin 4, va a ser el pin, no va a ser el pin 3, va a ser el pin 4 y va a ser input. Input. ¿Listo? Input. Y vamos a utilizar algo como para poder enseñar qué estamos haciendo, que se llama serial. Permite mostrar de Arduino a una computadora qué está pasando con Arduino. Ahorita no se preocupen por entender bien este tema de qué es serial de Arduino. Vamos a verlo más adelante, pero ahorita simplemente nos va a servir para mostrar qué está pasando dentro de Arduino. Entonces entramos a la referencia de Arduino y voy a copiar las instrucciones que me proporciona Arduino para poder utilizarlo. Simplemente voy a utilizar ciertas partes de Arduino. Estas instrucciones, no se preocupen qué hacen, ya habrá una clase especial para esto. Simplemente las vamos a utilizar por el momento para mostrar
qué está pasando en Arduino internamente. Entonces con estas dos instrucciones ustedes van a poder mostrar en la parte de abajo en Serial Monitor qué está pasando con Arduino internamente. Ya después les explicaré correctamente qué es lo que se hace ahí con Serial, pero por el momento solo va a mostrarnos la salida. ¿Y qué salida? O qué, en este caso va a mostrarnos qué valor. Nos va a mostrar lo que está leyendo en un cierto pin. ¿De qué manera? Con la instrucción digital read del pin. ¿Qué pin? Pues va a ser nuestro pin que hemos colocado, vean, el pin 4. Recuerden, está conectado a tierra, por lo tanto a nosotros nos estaría leyendo lo que está en este pin, pero en este pin está conectado a tierra o 0 volts. Entonces recuerden, dentro de Arduino el 0 volts se representa como un 0 y 5 volts se va a representar como un 1, siempre y cuando sean digitales. Recuérdalo, digital, valores digitales, lo repito otra vez. 0 volts es un 0 o un low, y 5 volts es un alto o un número 1 en digitales, porque solo tenemos dos valores, 0 y 1, o 5 volts y 0 volts. Volvemos a correr nuestra simulación y abrimos el debug y vean cómo correctamente está imprimiendo el 0 volts porque está en 0 volts. Ahora, ¿qué pasa si yo lo envío a 5 volts? Recuerden, los 5 volts va a representarnos un 1. Debería entonces estar mostrándonos el valor de 1. Y vean, correctamente nos está mostrando el valor de 1. Entonces está funcionando de manera correcta. Bien, ahora, ¿qué va a pasar si yo este valor que está leyendo lo quiero almacenar? Necesito algo donde guardar este valor. Detenemos nuestra simulación antes y eliminamos el multímetro porque por el momento ya no lo vamos a utilizar. Bien, vamos a nuestra presentación de nuevo y vamos a conocer el concepto de qué es una variable o repasarlo. Una variable es donde yo voy a poder guardar los datos que están en mi programa en esta cajita de memoria. Voy a poder recuperar el dato y voy a poder utilizarlo y guardar un dato ahí. Cada variable que se crea tiene un tipo de dato, es decir, si esta variable es un número, si es un texto o es un dato diferente. Cuando yo creo una variable, yo estoy proporcionando el tipo de dato, si va a ser un número entero, un número decimal, si va a ser un texto, un carácter, o si va a ser otro tipo de dato diferente. Bien, para poder yo almacenar esa variable, vamos a utilizar el nombre de la variable y en esa variable, en esa cajita, vamos a ingresar el dato a través del operador. Un operador es una instrucción que realiza una acción. En este caso, el operador igual va a hacer la operación de guardar en esa caja un valor que está del lado derecho. Ya veremos un poquito adelante el ejemplo, pero antes de proceder a eso, también vamos a ver qué son las instrucciones de control. Como hemos visto, una instrucción es una pequeña parte del programa que va a realizar una tarea sencilla. En este caso, hay instrucciones que sirven para poder realizar que el flujo de mi programa tenga un cierto orden o se ejecuten ciertas instrucciones en cierto momento, dado ciertas características que están ocurriendo en mi programa. Bien, para poder utilizar instrucciones de control tenemos de dos tipos. Instrucciones que son condicionales. Si pasa un evento o ocurre algo, entonces va a hacer unas instrucciones. O tenemos las instrucciones repetitivas, que van a estar repitiendo las instrucciones varias veces por determinado tiempo o por determinado número de veces. Bien, estas instrucciones de control nos van a permitir manejar el flujo del programa. Es decir, voy a ejecutar unas instrucciones cada vez que yo quiera, n cantidad de veces. Las instrucciones para poder
condicionar cuándo ejecutar ciertas instrucciones o ciertas actividades o ciertas tareas, se conocen como condicionales. En este caso el primer condicional que haremos es el condicional if. El if se ocupa para poder evaluar una expresión condicional. Si se cumple una condición, es decir, esta condición es verdadera, se está cumpliendo, se va a ejecutar cierto grupo de código, y si es falsa, pues se va a ejecutar otro tipo de código. Yo cómo puedo ejemplificar esto más de la siguiente manera. Imagínense que ustedes van a decidir si alguien puede votar o no puede votar. Y para hacer eso, simplemente tienen que preguntarle la edad a la persona. De la siguiente forma. Si la edad de esta persona es mayor o igual a 18 años, esta persona puede votar. En caso de que no sea mayor o igual que 18 años, es menor de edad, no puede votar. En México se vota a los 18 años. Al tener una edad de 18 o más de 18 años, puedes votar. Siendo menor de edad de 17 años para abajo hasta 0 años, no se puede votar. Entonces, por medio de estas condiciones yo puedo decidir cuándo votar y cuándo no va a votar una persona. Se puede controlar el flujo de votación. En este caso sería la actividad o la acción votar. Y el dato que va a estar variando o que se va a comparar es la edad. Si la edad de una persona es igual o mayor que 18, si esta condición es verdadera, o sea, la persona tiene 24, entonces 24 es mayor o igual que 18 años, entonces sí puede votar, se está cumpliendo esa condición y por ende va a ejecutar las acciones de votación de esa persona. En caso de que la edad de la persona sea 15 años, 15 años es menor o igual que 18 años, entonces es menor que 18 años, entonces esta persona no va a poder votar. Se va a ejecutar las acciones de la persona no puede votar, esperarse hasta que cumpla 18 años. Entonces así es como funciona un if-else. Vamos a proceder otra vez al ejemplo que estábamos trabajando con Arduino. Para ello regresamos al software de Tinkercad y vamos a la opción de código. Vamos a retirar el serial begin por el momento. Y vamos a crear una variable que se va a llamar. Vamos a la parte superior antes de voice_do y vamos a escribir lo siguiente. Int. Aquí estoy creando, con esta palabra int, estoy indicando que la siguiente variable que voy a crear va a ser de tipo entero, porque int en inglés significa integer. Integer es un número entero, o sea, valores numéricos que no tienen decimal, es decir, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Estos valores no tienen decimales. Int significa enteros. Bien, una vez que hemos indicado qué tipo de dato va a guardar mi variable, pues voy a llamar a mi variable. Esta variable se llama estado entrada, para almacenar si es un 0 o 5 volts o un 0 y un volt o un 1 lógico o un número 1, simplemente entrada. Inicialmente le puedo asignar un valor que sea igual a 0. Cuando creamos las variables y no le asignamos valores, al ser memoria que es de la computadora, esa memoria puede que tenga almacenado un valor previo y se le conoce como valores basura, porque son valores que ya estaban ahí antes de que las utilicemos y pueden ser valores que no nos sirven de mucho. Entonces, una práctica correcta que podemos hacer, si es un número, asignarle un 0 para limpiar la memoria y que quede limpio esa caja, o vaciar esa caja donde vamos a guardar ese dato nuevo. Entonces en esa caja va a quedar un 0, está vaciada, no hay nada, va a quedar un valor numérico de 0 y no va a tener valores basura, simplemente nos va a aparecer un 0. Bien, hemos creado entonces con esta instrucción. ¿Qué estamos haciendo? Creamos una variable de tipo entero, recuerden, int significa entero, que se va a llamar estado entrada, y con el operador igual, el operador de asignación, vamos a asignarle a estado entrada un número entero 0. Bien, ya hemos asignado este valor. Ahora lo que vamos a realizar es, antes de continuar con el código, crear
o mejor dicho, añadir a un pin digital como salida nuestro LED para que pueda encender. Regresamos al código. Recuerden, el pin digital lo estamos colocando en el pin 3. Bien, entonces ya dentro de mi código voy a escribir pint mod, que significa el modo del pin. ¿En qué pin va a ser? Pues va a ser en mi pin 3, que es el que estoy empleando. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener una salida output. Recuerden, output significa que este pin va a estar en forma de salida. Output. Este pin es una salida, hay que recordarlo. Output significa que ese pin, el pin 3, va a ser salida. Una salida digital. Recuerden, digitales, que tiene un valor de 0 volts y 5 volts. Y el pin 4 pues va a seguir siendo una entrada. Vamos a minimizar el monitor serial. Y ahora también vamos a agregar. Bien, ya tenemos la entrada, ¿no? Vamos a estar guardando. Vamos a estar guardando en estado de entrada. ¿Qué vamos a estar guardando? Pues yo voy a asignar. Recuerden, en void loop esto siempre se va a estar repitiendo. Entonces yo siempre voy a estar asignando que la lectura que estoy obteniendo de mi entrada digital. ¿Y cómo voy a leer mi entrada digital? En Arduino tenemos esta instrucción que se llama digital read, la cual nos sirve para poder leer una entrada digital. En este caso, ¿en qué pin lo voy a leer? Pues recordando que nuestra entrada digital la tenemos en el pin 4. Miren, input 4. Todo esto es con entradas digitales. Ya las entradas analógicas y valores analógicos, que si tienen valores intermedios, los veremos más adelante. Pero recordad que digital solo tiene dos valores. Dentro de Arduino se representan como un 0 para 0 volts y un 1 para 5 volts. Entonces, si tenemos un 1, es que tenemos en la entrada digital realmente 5 volts. Tenemos un 0, es que realmente en la entrada digital tenemos 0 volts. No tenemos más valores, solo puedes tener 0 y 1. Entonces aquí yo estaré guardando en estado de entrada 0 volts, si es que en ese pin va a haber 0 volts. Con digital read estoy leyendo que hay 0 volts. O voy a tener un 1, si es que en esa entrada digital, como pudieron ver anteriormente cuando mostramos en serial monitor, un 1 cuando son 5 volts. Bien, realizamos eso y ahora con el flujo de control o la sentencia condicional para poder controlar mi programa, voy a realizar lo siguiente. Estado de entrada es el valor 0,1, que representa cuando hay 5 volts o 0 volts. Si el estado de entrada es un 0, o sea, hay 0 volts, voy a realizar la siguiente acción. Este igual es el operador de comparación. Recuerden, el operador igual es el operador de asignación. ¿Qué quiere decir eso? Este valor que voy a estar leyendo 0,1 lo voy a guardar en estado de entrada. Recuerden, este operador significa asignación. El igual, solito, un solo igual, significa lo que hay de este lado derecho lo voy a guardar en lo que hay de este lado izquierdo. Y este doble igual significa que lo que hay del lado izquierdo lo voy a comparar con lo que hay del lado derecho. Es decir, 0 lo voy a comparar con lo que hay del lado derecho. Y si estos dos valores son iguales, es decir, si aquí tengo un 0 y aquí tengo un 0, voy a encender mi LED. Vamos a ver si esto es cierto. Si esto es cierto, pues se va a cumplir la condición. Simplemente aquí no estoy leyendo la entrada. Simplemente voy a encender mi LED. ¿En qué? En el pin 3. Vamos a ver si es cierto. 0 es igual a 0, entonces mi LED debería estar encendiendo. Pueden ver que es correcto. Pero yo no quiero saber si 0 es igual a 0. Yo quiero saber si mi estado de entrada o lo que estoy leyendo en esa lectura digital es igual a 0. Y si es igual a 0, pues me vas a encender mi LED. Detengo mi simulación para poder modificar esto. Esperamos a que se extraiga mi simulación. Detenemos. Se ha trabado un poquito y esperamos a que se extraiga. Recargamos la página cuando pasan este tipo de cosas.
Entonces, recapitulando, lo que estamos haciendo es comparar si 0 es igual a 0, pero 0 sí es igual a 0, por eso se encendía mi LED. Pero yo no quiero saber si 0 es igual a 0, quiero saber si el estado de entrada es igual, el valor es el mismo que un 0, o sea que es un 0 volts a la entrada. Y si es esto real, pues me va a encender el LED. Vean que la entrada 4 está en 5, o sea es un 1, porque 5 volts se representa dentro de Arduino digitalmente. El 5 volts en entradas digitales o salidas digitales se va a representar como un 1, chicos, recuérdenlo siempre. Entonces aquí en high yo puedo poner high o un 1 para que se encienda mi LED. Entonces yo ahora voy a correr mi simulación de nuevo y no me va a encender porque no está en 0 volts, está en 5 volts. Chequenlo, chicos. Vean, no enciende porque está en 5 volts o un 1. Pero ¿qué pasa si ahora yo muevo mi cable a 0 volts o un 0? Debería encender mi LED porque en el código es lo que dice. Vean cómo se enciende. Vamos a ver el código. Si la entrada digital aquí le estamos almacenando un 0 porque está leyendo un 0. Con Digital Read lee 0 volts y eso lo convierte a un 0 dentro de Arduino y lo va a almacenar en estado de entrada con el operador igual. Luego viene y compara lo que hay del lado izquierdo. El 0 que hay del lado izquierdo, el valor del 0 es igual que lo que hay del lado derecho. Sí, porque hay un 0 que está almacenado desde Digital Read. Entonces ahora tú vas a encender este LED del pin 3. Vemos qué es lo que está ocurriendo y correctamente sí, está ocurriendo eso. Detenemos la simulación y cambiamos ahora. Yo quiero que cuando sea un 1 va a encender mi LED. Y vean, esta vez no enciende porque ahora es un 0. Si yo ahora detengo mi código otra vez y lo bajo, pues va a encender. Vean, correctamente. Bien, nosotros podemos estar modificando aquí no solo una instrucción, sino varias instrucciones. Detenemos la simulación para que nos deje trabajar. Y añadimos delay, un delay de 1000 milisegundos, o sea, un segundo. Y luego de eso lo vamos a apagar. Recuerden, el 0 se puede representar como un low o un 0 simplemente. Aquí lo vamos a poner como un low para que se vea la distinción. Y luego de nuevo nos esperamos un segundo. Y lo colocamos aquí. Ahora bien, recuerden, cuando yo quiero saber si es igual a 1, pues ya lo tengo en la parte de arriba. Pero el caso contrario simplemente se puede conocer o se puede ejecutar el caso cuando es el caso contrario con esta instrucción. Else. ¿Qué significaría caso contrario? Else. De lo contrario, else. Así se escribe. Else. Else o else. Y aquí vamos a escribir lo que es en caso contrario. Aquí copiamos estas instrucciones. Y vamos a, en caso contrario de que no sea un 1, sea un 0. Se lo copió. Esta la eliminamos porque no la vamos a ocupar. Vamos a escribir aquí un high o un 1. Recuerden, es lo mismo. En digital, recuerden, se lo voy a repetir. Es en digital para que quede más claro. En digital, el 1 es high o 5 volts. Y en digital, el 0 es 0 volts o low. Y aquí sí podemos pues escribir un 0, ¿no? Se vea la distinción y se va a ver una secuencia de 10 segundos y encendido y apagado. Es decir, cuando yo conecte a tierra o lea 5 volts en mi entrada digital, pues me va a hacer una secuencia de un segundo. Cuando yo conecte a 0 volts o tierra, me va a hacer una secuencia de 10 segundos. Vamos a ver si eso es cierto. Iniciamos la simulación. Y como estaba en 5 volts, es la secuencia de un segundo, recuerden. Pero si yo lo coloco, vean, aquí está comprando igual a 0. Pero si yo lo coloco igual a 1, mejor dicho. 1 que es 5 volts. En Arduino en digitales, hay que recordarlo otra vez. Pero si yo lo coloco ahora al revés, a 0 volts o 0. Recuerden, dentro de Arduino eso sería un 0. Va a estar la secuencia de 10 segundos. Vean cómo está más tiempo encendido
debido a que van a ser 10 segundos encendido y a partir de esos 10 segundos se va a apagar y empieza 10 segundos apagado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 segundos de nuevamente encendido. Vean cómo funciona de manera correcta el código. Entonces, recapitulando, hemos aprendido o hemos repasado lo que es una variable, cómo asignar un valor a una variable, cómo definir correctamente el tipo de dato, cómo distinguir entre crear una salida y una entrada. También hemos distinguido cómo leer una entrada digital y guardarlo en una variable de tipo entero, ya que recuerden, en digital solo tenemos 0 y 1. Entonces tenemos un número 1 para representar 5 volts y un 0 para representar 0 volts. Y pues dentro de esto, con ayuda de los if o instrucciones de flujo de control, si pasa una condición, recuerden, si esta condición es verdadera, va a ejecutar estas instrucciones. Si esta instrucción no es verdadera, caso contrario, pues ejecuta las otras instrucciones. Bien, y como podemos ver ahorita en la simulación, pues no es verdadera, va a ejecutar la instrucción de 10 segundos, pero yo quiero ejecutarla de 1 segundo, pues simplemente ahora aquí voy a mandar 5 volts. Vean, mando a voltaje y aquí está contado voltaje a 5 volts. Entonces aquí me va a empezar a parpadear, según mi código, vean, de 1 segundo. Vemos el LED, cada segundo está parpadeando. Entonces este es el código, chicos. Así es como vamos a estar trabajando con entradas y salidas digitales, sentencias de control como es las condicionales if y if else, así como también las asignaciones y variables. Bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Nos vemos.